Pues resulta que dos asesinatos de líderes estremecieron al país. El primer caso se trató de Narciso Beleño, líder social, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Fedeagromisolbol, bueno, y miembro del Coordinador Nacional Agrario CNA. Y el segundo caso fue de Edilberto Chilhueso, representante de las comunidades campesinas en Corinto, Cauca, que hacía parte de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO. Esto enluta a los territorios una vez más y pues obviamente lanza alerta sobre el tema de los líderes sociales que protegen el territorio, la naturaleza y a las comunidades. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Camila Amado. Ella es abogada defensora de los derechos humanos e integrante del equipo jurídico Pueblos. A Camila, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a esta Bolche Radio AM. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenos días. ¿Me escuchas bien? Te escucho un poquito bajito, ¿sabes? Ahora... ¿Ahí algo mejor? Ahí, perfecto, compañera. Bueno, primero muchas gracias por aceptar la invitación y lo segundo es, bueno, que nos cuentes qué fue lo que pasó en el sur de Bolívar que terminó con esta dolorosa noticia del asesinato del compañero Narciso Beleño. Listo, muchísimas gracias, primero que todo por la invitación. Ya como me presentabas, yo hago parte de una organización de derechos humanos que se llama el Equipo Jurídico Pueblos. Pues nuevamente agradecemos la invitación, también aprovechamos pues el espacio para saludar primero a las personas que nos están escuchando y asimismo pues un saludo extensivo también a las comunidades y procesos sociales y populares que están en los territorios en este momento resistiendo y defendiendo la vida. Pues quisiéramos aprovechar también inicialmente pues para comentar un poco del contexto realmente nacional de vulneración de derechos humanos o de la situación en este momento que viven las personas o los liderazgos, las dirigencias sociales en los territorios, porque el caso del sur de Bolívar es un caso más bien ejemplificante de lo que está sucediendo realmente o cómo viene creciendo también esta ola pues de violencia y de destrucción contra las comunidades y contra los procesos en el territorio nacional. Y por eso pues quisiera dejar como 5 elementos puntuales ahí como para el debate, como para el análisis. El primero de ellos, quisiera señalar pues la importancia en la que hemos insistido muchas veces de la necesidad de la caracterización de la situación de los derechos humanos en el país. Sí, ya lo señalaron, se ha señalado en múltiples formas, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que se realizó aquí en Colombia en el 2021, juzgando al Estado colombiano por crímenes de genocidio, y pues así, en múltiples ocasiones, múltiples académicos, y es que Colombia está viviendo hace años un proceso de exterminio permanente, si es continuado, es planeado, y por tanto es un proceso genocida que tiene como fin exterminar por completo las expresiones de inconformismo que hay al sistema, al Estado como lo conocemos, y más importante aún, porque existe un proceso genocida en Colombia. ¿Cuál es el fin? Y el fin creemos que es terminar de imponer o de implantar ese modelo de sociedad que es funcional al modelo que establece el capital. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que entonces la vulnerabilidad, por ejemplo, en los territorios de Colombia, no solamente en el sur de Bolívar, sino también en el Chocó, también en Arauca, también en el norte de Santander y así sucesivamente, pues viene aumentando, o más bien pues se viene visibilizando? Sin embargo, pues siempre ha estado ahí como la situación bastante compleja, y creemos que como segundo elemento, pues es necesario para que esta vulnerabilidad cese, o para entender esta vulnerabilidad, entender que no existe en este momento una voluntad política de desmontar por completo esos dispositivos que ha creado el sistema genocida para exterminar a los y las dirigentes. Y es, por ejemplo, el caso de los compañeros del sur de Bolívar, donde se ha venido diciendo muchas veces, desmonte el paramilitarismo ya, ¿sí? Esto con el agregado de que obviamente no estamos hablando del paramilitarismo como las estructuras armadas que lo componen, sino desde las diferentes expresiones de ese proyecto paramilitar o ese proyecto nacional que compone el paramilitarismo, que es cultural, que es social,
que insistimos en que el paramilitarismo no son las personas que tienen el uniforme y tienen el fusil. Si bien ellos están ahí, pues hacen parte, son parte del problema, son instrumentos de la burguesía colombiana que pues han usado realmente es para imponer un proyecto, ¿sí? Un proyecto de sociedad, económico, cultural, pero realmente quienes ordenan en este momento o han ordenado históricamente el quehacer del paramilitarismo como estructuras armadas, pues están en las ciudades, están en Bucaramanga, están en Barranca Bermeja, están en Bogotá, incluso pues ostentan cargos de poder público aún en el gobierno actual, ¿sí? Cosa que es bastante preocupante. Y en ese sentido nos sumamos también al ejercicio de denuncia, concretamente con la situación, por ejemplo, del sur de Bolívar, que realmente es una situación un poco más amplia, incluso hablando específicamente del caso del compañero Narciso, que es un caso muy triste, porque el compañero, además de representar pues un ejercicio de lucha consistente, permanente en la defensa de la vida, también ha realizado denuncias constantes sobre la situación del paramilitarismo en Colombia, sobre la amenaza que están viviendo las comunidades. Ahorita pues encontramos en redes sociales se ha dado bastante difusión de las múltiples intervenciones que ha hecho, incluso hasta hace muy poco, denunciando la situación que están viviendo sus comunidades y el territorio en general en la macrorregión de los Dos Ríos. Sí, hace más o menos 2 años largos, la región de los Dos Ríos, que es compuesta pues, por un territorio bastante extenso, se declaró en estado de emergencia humanitaria, se lo hicieron saber al gobierno, se lo han hecho saber de múltiples formas, incluso el paro en la Lizama a inicios del 2023, señalando también el ascenso del paramilitarismo en esa zona del país, que ha copado una parte importante del territorio y hoy amenaza no solamente el ejercicio político, sino también amenaza de forma general la vida y la permanencia en los territorios, las costumbres de las comunidades, las relaciones con el campesinado. Y bueno, eso como en un contexto general, realmente de lo que está sucediendo en este momento, pues hemos registrado o tenemos conocimiento también por las denuncias que han hecho otras organizaciones de derechos humanos, que existen constantemente denuncias, amenazas, incluso algunas retenciones o secuestros de algunos dirigentes o líderes sociales, claramente con el fin de afectar sus procesos y sus comunidades. Entonces, pues decimos, es necesario que existan transformaciones reales de carácter clasista, porque claramente mientras la desigualdad siga creciendo, mientras exista miseria, hambre por un lado, y por otro lado, pues una absurda necesidad gigante de la acumulación capital, pues hay conflictividad, sí. Y pues los resultados o las respuestas que está dando hasta este momento el gobierno pues son insuficientes. Realmente el Estado colombiano pues es el responsable de las mayores violaciones a derechos humanos a nivel no solo latinoamericano, sino en una gran parte del mundo, incluso considerando pues lo que no está documentado, y creemos que es necesario pues que en ese sentido existan realmente escenarios, primero, de voluntad política para desmontar los mecanismos que siguen existiendo en este momento del dispositivo genocida. No creemos y contradecimos completamente esa tesis que existe por ahí de que líderes como Narciso Beleño son víctimas del conflicto armado o sus asesinatos se dan en función de que en sus territorios existe una conflictividad social enmarcada en la lucha o más bien la confrontación de algunos grupos armados. Por el contrario, creemos que el asesinato de estos líderes, sino como Narciso, como Teófilo Acuña, también como Jorge Tafur, que pertenecían a la misma organización también y pues a la misma zona geográfica del país, pues responden a unos intereses de clase también y responden pues a unos intereses muy medios de la burguesía colombiana de exterminar a estos defensores de la vida, defensores de la tierra, de proyectos campesinos, de proyectos pues agromineros, en este caso ellos, pero también ecológicos, que defienden pues otros intereses distintos a los intereses del capital. Carolina, aquí
una de las grandes conclusiones y que por años hemos repetido es que nos siguen asesinando. Y en el caso de Narciso hay que reivindicar y decir que no era un líder de hace 1 o 2 años. Narciso Beleño había dedicado su vida a luchar por los derechos de las comunidades campesinas y por la protección de lo que algunos llaman el medio ambiente y que nosotros llamamos los bienes comunes. Particularmente se había preocupado por lo que pasaba en la serranía de San Lucas. Además tenía un compromiso férreo con lo que era la reforma agraria, la restitución de tierras y sobre todo la preservación de las zonas de reserva campesina. Todo esto lo habían convertido a él a lo largo de todos estos años en un líder respetado y querido, además en su región. Tú nos mencionabas hace un minuto que el TPP había hecho también esa declaración de que hay un genocidio en Colombia, pero además que como organizaciones sociales se viene haciendo denuncias desde hace muchos años atrás y exigencias además para la garantía a la vida de los líderes y las lideresas. ¿Qué nos hace falta? O sea, ¿qué más hace falta decir, proponer o hacer en este país para que pare justamente el asesinato a nuestros líderes y lideresas? Porque yo siento que ya lo hemos hecho todo, ya hemos dicho de todo, ya las denuncias se han elevado y este genocidio no quiere parar. Bueno, sí, efectivamente, como lo señalabas muy bien, el caso del compañero Narciso, pues además, como lo indicaba antes de ser muy triste, pues es un caso muy emblemático, una vida muy emblemática de lucha y de resistencia también en el territorio. Creo que pues hay unas afectaciones muy puntuales también dirigidas a acabar o exterminar con la vida de una persona que representa tanto para una comunidad, para la defensa también de un proyecto de vida en los territorios. Creo que ¿qué nos falta? Pues es una pregunta que nos hemos venido haciendo hace un tiempo y es precisamente iniciar también por la voluntad política de reconocer, como lo venía señalando, uno, que hay un proceso de exterminio contra las comunidades, que hay un proceso de exterminio contra el pensamiento crítico, sí, que es un proceso que no solamente busca aniquilar físicamente a las personas que ejercen esa defensa o estas dirigencias, estos liderazgos en los territorios, sino también busca con estos actos de violencia o con estos hechos victimizantes, pues amedrentar esas luchas, ¿no? Y es precisamente como intentar desarticular los procesos, desarticular las bases sociales que hay en el marco de la defensa de la vida, de los territorios, de la presencia en las comunidades. Y creo que un elemento muy importante que se ha venido señalando es el paramilitarismo se desmonta con la voluntad política de la clase dominante de este país, ¿sí? Y el paramilitarismo se desmonta fácilmente cuando las clases que pertenecen a la burguesía colombiana tengan voluntad política de hacerlo. Sí, nosotros creemos que inicialmente el gobierno colombiano, abanderado del cambio, tendría que iniciar por dejar de negar que en este momento en Colombia hay una reconfiguración del paramilitarismo, ¿sí? Lo han venido llamando bandas criminales, organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Esto no es más que negacionismo, ¿sí? Porque el paramilitarismo nunca se fue de nuestras regiones, nunca se fue de nuestras comunidades, por el contrario, se ha perfeccionado, se ha reconfigurado de tal forma que hace presencia de muchas formas, ¿sí? No necesita únicamente valerse del aparato militar para generar este control y esta zozobra sobre las comunidades, y es necesario, uno, que se nombre como lo que es paramilitarismo, es una política estatal, no gubernamental, podríamos decir, pero estatal es, ¿sí? Y que en ese sentido se desarrollen acciones pues concretas para iniciar su desmonte en todo el territorio nacional. Carolina, estamos viendo que esto que está pasando
en el asesinato de los líderes y lideresas se sigue presentando en las mismas zonas donde históricamente ha pasado y pareciera que ya hubiésemos naturalizado lo que pasa allí. Es decir, cuando hablamos del sur de Bolívar, cuando hablamos del norte del Cauca, pues la gente dice es que esas han sido zonas que en el país siempre, y en términos coloquiales lo mencionan, siempre han estado calientes, ¿no? ¿Qué hacer frente a esa naturalización de la violencia, pero qué hacer también frente a decir, oigan, es que no es solamente en el sur de Bolívar, no es solamente en el Cauca, sino es que es en todo el país que se siguen presentando estas agresiones, que se siguen presentando estas acciones? Bueno, yo creo que ahí juega un papel muy importante también los medios de comunicación masivos que se han encargado también de estigmatizar a las comunidades que hacen vida en estos territorios, ¿sí? No es un secreto para nadie que las personas de la región del Magdalena Medio, que las personas del nordeste antioqueño, las personas del Chocó, las personas de zonas como el Catatumbo colombiano, han sido señaladas, pues, o más bien etiquetadas por los medios masivos de comunicación como con categorías como apoyar a la insurgencia, que son la base social de la guerrilla y demás. Y creo que es necesario cambiar también este discurso, sí, es necesario también que se dé visibilidad a lo que realmente pues sucede en estas comunidades. Creo que es más que urgente también pues empezar a darnos cuenta también que parte de esta imposición cultural, como ya lo decía, no solamente el poderío militar, sino la imposición cultural, también pasa por qué pensamos nosotros, qué reproducimos y qué es lo que nosotros pues también consumimos como información, ¿no? En ese sentido, pues creo que es necesario también fortalecer los medios de comunicación alternativa, es necesario fortalecer los ejercicios de denuncia, es necesario que existan garantías para la denuncia, porque nuestros dirigentes sociales en los territorios están haciendo denuncia. Hace 14 días en el evento de, ya más o menos 16 días, en el evento de instalación de participación en el sur de Bolívar, se hizo la denuncia, la hizo el compañero Narciso sobre el avance del paramilitarismo y no hay garantías para hacer denuncia, ¿sí? Por tanto, pues no hay garantías en este momento para que las mismas comunidades puedan ejercer ese derecho a decidir. Hay algo que está pasando en los territorios, ¿sí? Hay un riesgo pues muy latente que amenaza la vida y la permanencia también. Carolina, queremos agradecerte estos minutos aquí en los micrófonos de La Bolche Radio, pero además queremos agradecer la valentía que como personas y como colectivo del equipo Jurídico Pueblos han tenido para seguir acompañando a las comunidades, para seguir al lado de quienes hoy siguen levantando la voz por los derechos de todos y todas. Desde aquí queremos también abrazarles y enviar un mensaje de que aquí estaremos con los micrófonos abiertos y que son bienvenidos y bienvenidas siempre para poder elevar esas denuncias y para seguir diciendo basta ya del ataque, basta ya del asesinato contra los líderes y las lideresas sociales en Colombia.